bienvenidos, bienvenidas. Los PRDistas estamos de fiesta, un día más para recordar nuestro aporte a la democracia, a la sociedad dominicana, el partido más emblemático de la República Dominicana. Hoy es 5 de julio, celebramos la llegada triunfal de la comisión encabezada por don Ángel Miolán, que marcó la diferencia entre el miedo y la libertad. El PRD venció el miedo político y esperemos que para siempre, el 5 de julio de 1961. Bienvenido al programa y estaremos con ustedes acompañándole. Me acompaña Yulisa, que le va a dar algunas explicaciones sobre el curso a seguir. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Para nosotros es una gran oportunidad, como siempre, poder conversar no solamente aquí con grandes invitados e invitadas que van a tener la oportunidad de presentarle la verdadera historia que dio al traste con la democracia dominicana. Saludar siempre a los compañeros de las sesionales del extranjero que nos están acusando sintonía por las redes sociales. Muchísimas gracias. Para nosotros es como si estuvieran aquí en el estudio. Sin mucho preámbulo, porque hay mucha información que compartir, vamos a ver las importantísimas palabras que nos ha enviado el presidente de nuestro partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, en ocasión de la conmemoración de la llegada al país el 5 de julio del Partido Revolucionario Dominicano. Sin lugar a dudas, padre de nuestra democracia. El 5 de julio de 1961 es una fecha especial para los PRDistas y para todos los dominicanos. Ese día llegaron al país don Ángel Miolán, Nicolás Silva y Ramón Castillo con la misión de organizar al Partido Revolucionario Dominicano en nuestro territorio. Estos ilustres compañeros realizaron con tal maestría esa tarea que podríamos decir con toda certeza que ese día, 5 de julio, marcó el inicio de una nueva era en la República Dominicana, convirtiendo al PRD en la piedra angular de nuestra democracia. A partir de ese momento, el PRD se consolidó como el partido de la esperanza nacional, arraigándose en el corazón del pueblo dominicano. Con el impulso inicial del profesor Juan Bosch y el gran liderazgo de José Francisco Peña Gómez, nuestro partido ha promovido siempre los ideales de libertad, prosperidad y bienestar para todos. Tanto es así que hoy se reconoce en todo el mundo que la era democrática en América Latina inicia justamente con la llegada al poder del PRD en 1978. En cada una de las etapas de la democracia dominicana, el PRD ha jugado un rol fundamental en la consecución de importantes conquistas para el pueblo dominicano. La ley que establece la inversión del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, el sistema dominicano de seguridad social, la institucionalización del Poder Judicial, la despolitización de las Fuerzas Armadas, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el fortalecimiento de los gobiernos locales, el voto del dominicano en el exterior y los diputados de ultramar, entre otros importantes logros, han sido impulsados por nuestro partido. Hoy, en 2018, 57 años después, continuamos comprometidos con el ideal de un país seguro, justo y próspero en el que haya igualdad de oportunidades para todos. Como PRDista y como presidente del PRD, tengo el compromiso de retomar el lugar que nos concedió la historia para convertirnos en la más importante opción de poder en la República Dominicana y en la mejor alternativa de los dominicanos para transitar la senda del desarrollo y el bienestar como siempre lo quiso José Francisco Peña Gómez. Muchas gracias. 5 de julio de 1961 llega al país el PRD.
Agradecemos las palabras del compañero presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas, quien tenía el compromiso también de estar presente y, ¿por qué no?, cuando los medios de la tecnología así lo permiten. Bueno, vamos a empezar a conversar, caballeros, ¿le parece? Muy bien. Doctor Arias Mota, ¿cuál era la situación del país? ¿Qué provocó la ida al exilio y a qué viene el PRD? Mire, muchas gracias. La ascensión del presidente Trujillo en nuestro país, desde sus inicios, se caracterizó por la implantación de un régimen represivo a nivel de todas las fuerzas políticas que podían eventualmente disentir de sus propósitos. Ese régimen se inicia con la muerte de una figura de mucha importancia de la ciudad de Santiago, el señor Virgilio Mainardi Reina, y la de su esposa, doña Altagracia. Esa familia fue exterminada, pero lo mismo sucedió con aquellos líderes regionales que asumieron una actitud de confrontación con el régimen, como fue el caso de Desiderio Arias, que en principio había contribuido a la ascensión de Trujillo y luego posteriormente sostuvo ciertas diferencias y eso le costó una de las muertes más horribles que conoce la historia. Así se inicia ese régimen. Cuando el Partido Revolucionario Dominicano, su comisión, llega al país el 5 de julio, este país era virtualmente una cárcel. No existía las más mínimas condiciones para que un ciudadano pudiera manifestar una idea, un pensamiento que se interpretara como crítica al régimen de Trujillo. Esto llegó a extremos tales de que si 2 o 3 ciudadanos se encontraban a las 8 o las 9 de la noche parados en una esquina, ya eran objeto de sospecha. Las cárceles estaban congestionadas de presos políticos, como resultado del desarrollo de una conspiración que se inició a raíz de la invasión del 14 de junio, en la que la juventud, entusiasmada por los logros de la Revolución Cubana, decidió confrontar el régimen. ¿Cuál era el costo de disentir al régimen de Trujillo? La muerte. ¿Y los exiliados? ¿Se iban o los sacaban? ¿O su familia los sacaban? No. Mire, los que tenían la oportunidad de salir del país, a excepción del caso de Bosch, que Bosch era empleado del correo y Trujillo le pidió o le sugirió que lo iba a designar como diputado y Bosch le pidió que le permitiera ir a Puerto Rico a llevar a su esposa, que se encontraba enferma, y Trujillo le autorizó su salida. Y cuando llegó a Puerto Rico, pues decidió quedarse. Diferente al caso de Ángel Miolán. Ángel Miolán fue uno de los miembros que participó en una conspiración para darle muerte a Trujillo, aprovechando que supuestamente visitaría la ciudad de Santiago en el Club Rotario de Santiago. Se descubrió el complot y él se vio precisado a salir por Haití.
Cuando llega a Haití, allí es hecho preso. Y logró... Regáleme la historia del señor Silfa para poder tener los 3 exiliados que en Cuba empiezan a gestar lo que terminó siendo el PRD. ¿Qué pasó con el señor Silfa? ¿Salió exiliado o salió por voluntad propia? No, Silfa sale del país también exiliado. Y cuando llega a Cuba, Bosch llega a Puerto Rico. Y en Puerto Rico, en el año de 1938, Miolán lo visita. Y es Miolán quien lo convence de que se integre ya de manera militante en contra del régimen, porque él había llegado pero mantenía una actitud pasiva. Entonces, logran reunirse Cotubanamá Enríquez, que fue quien escribió la filosofía del partido, Cotubanamá Enríquez, Bosch, Miolán, Silfa, Juan Isidro Jiménez Grullón, que fue quien en principio presidió el partido. El primer presidente del PRD. Fue Juan Isidro Jiménez Grullón. ¿Y el primer secretario general? Fue Miolán. Ángel Miolán. Regáleme un segundo. ¿Cómo no? Y permítame tener el honor y la oportunidad de preguntarle al señor Julio Mariñez, ¿qué hicieron los exiliados? ¿Qué acciones tomaron los exiliados que permitió empezar a aglutinar personas, tanto localmente como a nivel internacional, para culminar con la formación del PRD? Muy bien. Como consecuencia del primer cuatrienio del gobierno de Trujillo, que ya se le veía el perfil tiránico y absolutista, en el 1934, hubo ese levantamiento de un grupo de patriotas que se reunía en Santiago. Fue descubierto y salieron al exilio una parte y los otros cayeron presos y otros fueron asesinados. Eso se siguió descomponiendo y en 1937 Trujillo hizo la matanza de los haitianos. Y en 1947 hubo un movimiento para venir a invadirlo de dominicanos. Los más granados del exilio se juntó para venir a invadir a Trujillo. Y no tuvo éxito, y en el 1949 ocurrió lo mismo. Juancito Rodríguez, Juan Bosch, los Mainaldi Reina, y una serie de figuras, los más granados del exilio, que se fue de aquí desde el periodo de Horacio Vázquez, se reunieron para buscarle un bajadero, a identificar cómo venir a República Dominicana a cambiar la situación. Y ahí fue que vino la idea colectiva de ellos, por su calidad y su peso específico en el exilio, de formar al PRD en el 1939 en un poblado vecino a la ciudad de La Habana. Y de ahí en adelante fue que nació el PRD y fue haciendo todos los eventos en cada uno de los lugares y tenían derecho a participar las figuras que tuvieron en cada una de esas propósitos de invasión. Y Juan Bosch, que era una computadora, inteligentísimo, brillante y carismático, y Ángel Miolán, que tenía la semilla sembrada desde el 34, cuando conspiró en Santiago con el grupo, y ahí se formó, con ese peso específico de patriotismo que tiene el PRD, ese partido en Cuba, y que vino a clonarse en República Dominicana el 5 de julio de 1961. Permítame hacerle 3 pequeñitas preguntas. Primero, ¿qué sentía la juventud en el régimen? ¿Cuál era el sentimiento que albergaba la juventud? ¿Qué sentía usted al salir a la calle, al caminar, al no poderse expresar?
yo no tenía olfato de eso, debo decir aquí con toda la honestidad, porque yo soy Banilejo, Trujillo era de San Cristóbal, su madre era de San Cristóbal y su papá Banilejo, y los Banilejos teníamos un privilegio especial en la era de Trujillo. O sea, que a usted no le contaron lo que estaba pasando en la capital. Yo sé que no había Twitter, ni Facebook, ni Instagram, pero usted no sabía lo que estaba pasando en la capital. Yo no sabía nada de eso. Yo vivía muy bien, era estudiante becado del Politécnico Loyola y desfilaba como coronel en los desfiles en la era de Trujillo. ¿Qué costo tenía? Bueno, aquí vinimos a hablar verdades, ¿verdad? Aquí vinimos a hablar verdades. Y le agradecemos su honestidad. ¿Qué costo tenía ser joven y tener un pensamiento liberal y progresista en la tiranía de Trujillo? Que si usted se alineaba, llegaba al cielo. Y si se iba en contra o lo enterraban o tenía que irse al exilio. Sencillo eso. Ni más ni menos. Indiscutiblemente que yo quiero decir, para cerrar mi participación, que es la esencia de mi participación, que la idea de lo que significó el PRD, el sentimiento patriótico que sirvió de brújula a la llegada del PRD al país con la intención que tenían esos hombres que eran prohombres a la República Dominicana. El discurso inteligente y agudo de Juan Bosch, que después le siguió Peña Gómez, hizo que el PRD fuera la cuna de la democracia en la República Dominicana. Y hoy estamos celebrando este partido que de 27 formaciones políticas que hay en el país, 20, alrededor de 20, son desprendimiento del sentimiento democrático del PRD. El PRD es la cuna de la democracia de la República Dominicana. Don Julio, para poder preguntarle algo a don Fello y después darle la palabra al doctor Arias Mota, ¿qué significa para usted ser PRDista? El PRD es el cuadro que en mi parte emocional me cubre para no estar en ningún club, no estar en ninguna asociación elitista, ni mucho menos, sino en un partido donde uno, decir que es PRDista, es como en el cuartel de los guardias, que cuando tú eres guardia, donde quiera un guardia, es un guardia contigo. En el PRD, cuando tú llegas a cualquier parte del pueblo dominicano y saben que tú eres PRDista, ya somos familia. Pero cuando están en el exterior y saben que ahí está fulanito que es del PRD, aparecen gente que tú no lo ves hace 30 años y van y te dicen, yo soy, usted es Mariñez, sí, yo soy fulano. O sea, es una identidad social en beneficio de la mayoría, que eso es lo que significa el PRD para todos nosotros. Muchísimas gracias, don Julio. Ustedes no se imaginan el enorme privilegio que es poder entrevistar a este señor, que fue el que me recibió en el peñagomismo. Yo puedo decir que de verdad es un privilegio. Y yo te voy a pedir un favor. Cuénteme. Que me deje hacer un análisis de las consecuencias de la llegada del PRD a la República Dominicana. ¿Cuál ha sido el resultado en aportes al desarrollo de este país democráticamente? Siéntase servido. Y tenemos que hacerlo así. Ya hablamos de los personajes y de un Peña Gómez con una maquinilla Remington de esa de hierro, dándole y siendo secretario simplemente, humilde, y el desarrollo humano de ese gran líder que hemos tenido. Pero hay que enseñarle al pueblo, porque desgraciadamente hay supuestos historiadores que son más políticos que historiadores, deformando la historia en cuanto al papel que ha jugado el PRD en todos los aspectos de la vida nacional. Inclusive hasta el propio liderazgo de Peña Gómez. Lo pusieron en duda, lo difamaron, lo hicieron de todo. Siendo el líder que más equilibrio demostró, lo llamaban el violento, sin embargo, solucionaba los problemas en base al diálogo y al entendimiento político. El más ejemplar de eso, porque los otros eran soberbios. Los otros líderes de la época eran soberbios en eso. Peña Gómez era un hombre que lo acusaron muchas cosas, pero eso es una jugada que el PRD aportó a la democracia. Empezamos con la Constitución del 63, que no es el PLD ni Juan Bosch que la hizo, fue el PRD, con Arévalo Cedeño, con Casanova Garrido, con los altos dirigentes del PRD en todo el país, que eran los senadores, con Felipe Valle, el hijo del brujo de Cabral, todos esos que eran los diputados.
Fue el PRD que trajo esa constitución, no es del PLD que se lo ha querido coger. Progresista y liberal de la época. Es del PRD esa constitución que garantizó tantos derechos. Y seguimos para adelante la revolución. Y a Peña Gómez yo soy un historiador político, porque son historiadores políticos que deforman para favorecer su partido. Lo oí en la presentación de un libro, que Peña Gómez no participó en la revolución, y Peña Gómez, pero la revolución, empecemos por los comandantes de la revolución, que pelearon, no que andaban con una pistola en un carro para ir a beber romo en la noche y sancocho. Yo estuve en la revolución porque yo estaba en el despacho Camayo, yo sé quién tiró y quién no tiró, con Cabito Botró y con Porfirio. Estaba yo poniendo todos los teles, César lo sabe, a la juventud del mundo. Me la pasé ahí, inclusive el 14 cuando los bombardeos y todo eso, ahí estaba yo que me sacó Leito Lachapelle y André Rivière, el francés. Entonces, la revolución que la hace Peña Gómez, la forma Peña Gómez, la liderea Peña Gómez. Que yo lo llevo una noche al play de la universidad a unirse con las izquierdas para planificar ese tipo de cosas. Yo no sé lo que hablaron porque me dejaron afuera en el play, yo en la jipeta. Ese Peña Gómez, que fue el ideólogo, que es el que llama a Peña Tavera, que esos guardias todos eran ligados al PRD. Pero los comandantes de la revolución que tiraron tiros, Barahona, Fisco, Evelio Hernández, Pichirilo, que era mi compañero de oficina en finanzas frente a frente en llave mío. Aníbal López. Pichirilo, que quienes no sepan, las nuevas generaciones, Pichirilo fue el comandante de la nave que llevó a Fidel Castro a Cuba cuando la revolución. Y lo mataron en la General Cabral. Aníbal López. Número 14 en su casa. Aníbal Lora, ¿viste? Aníbal López, los hombres Rana, Montearache, toda esa gente eran ligada al PRD, pero el liderazgo civil que tenía las ametralladoras, Chiquitico, un primo mío, que le decía el comando As Negro, que fue de lo que se dirigió el asalto a la fortaleza Osama, para coger las armas. Las pistolas las llevaron a mi casa en una camisa que está así, guárdamela ahí, yo vengo ahorita. Entonces, todo eso es el PRD. No fue nadie, fue el PRD que abrió, que luchó y que se manifestó con las armas en contra de la violación de la Constitución. Pero llega Antonio Guzmán, viene la revolución, Peña Gómez el equilibrio. Yo recuerdo a Fafa Tavera pidiendo paz o muerte. Y Peña Gómez, con la mentalidad de un verdadero líder, pragmático y estable, intervino en un discurso proponiendo la paz ante Edward Bunker en el despacho Camaño para el acuerdo de paz. Y luego, no solamente eso, le quieren quitar ese mérito, sino que viene Antonio Guzmán. Señores, los exilados, puestos en libertad por Antonio Guzmán, el PRD. Señores, los presos políticos, incluyendo esos que hoy están contrarios a nosotros, liberados por el PRD. Los partidos políticos comunistas y socialistas legalizados por el PRD. Ese es el producto de la llegada del PRD a este país. El respeto a los derechos humanos, las conquistas laborales, las leyes que hemos aprobado, económicas, educativas, políticas, fortalecimiento de la democracia. Igualdad de oportunidades para las mujeres y la Y juventud. espérate que todavía no he terminado, falta toda esa Usted sabe parte. que yo soy débil con las mujeres. Todavía está Don Freddy. falta, lamentablemente, bueno, y etcétera, el logro de las mujeres, de la juventud, de todo eso, el porcentaje de mujeres, todas esas cosas. Señores, esa democracia le pertenece al PRD, le pertenece a líderes como José Francisco Peña Gómez como el principal actor de eso, que no vengan nosotros. Y le han querido robar eso al PRD. Y nosotros somos culpables, porque nunca habíamos hecho esto que estamos haciendo. Por tanto, lo felicitamos hoy al presidente del partido, al ingeniero Miguel Vargas, a Alejandro, a ti, a todos los que han tenido, a Yané Camilo, a todos los que han tenido la idea de que este programa la gente empiece a ver el resultado de lo que ha sido el PRD en las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias. Mira, A mí me fue muy bien, don Héctor, en algo que yo hice el otro día. Deme una palabra, don Fello, donde usted pueda decir lo que significa el PRD para usted. El PRD
Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo me quedé en el PRM, te voy a hacerte cuenta, varias veces me pasó. Cuando yo me quedé en el PRM, que yo nunca renuncié al PRD. Como debe de ser. Ni nunca ataqué a Miguel Vargas, al contrario. Lo aconsejaba yo en medio y personal. Y en varias reuniones que teníamos yo tratando de hacer acercamiento. Yo iba a la zona y de vez en cuando se me iba el nombre del PRD, por decir PRM. Y yo decía, ay, perdóneme, que esa es mi mujer que yo amé. No lo olvido. Ya los compañeros. Entonces, para mí significa mi vida. Tu vida. Para mí significa mi vida. Mi vida, en otras palabras. Mi vida. Okay. Muchísimas gracias. Don Héctor Guzmán, llegamos. Bueno, yo yendo a Arias Mota, Julio Mariña, Fello Suberví, hablando de los años 70 y algo, como fue donde uno en su juventud como estudiante, que casi todo vinculado a la izquierda, compartíamos con el PRD esas grandes alianzas. Y hay algo como similar en la llegada del PRD y después de toda esa época. Y es que cuando explica Arias Mota y Julio Mariña que aquí se llegó en momento en que el país vivía prácticamente sin libertad, sin democracia y sin nada, es el PRD que le da el primer gobierno democrático a la República Dominicana. Situación similar se vivió en los tiempos de Balaguer, en un momento que teníamos un gobierno de los 12 años muy difícil para la República Dominicana. Y es el PRD que hace los grandes acuerdos, las grandes alianzas. El famoso bloque de la Dignidad Nacional, el famoso acuerdo de Santiago, y unifica a la mayoría del pueblo dominicano para darle también con Antonio Guzmán la libertad y la democracia al pueblo dominicano. Como decía Fello, la libertad de los presos políticos, el regreso de los exiliados, la democratización de las Fuerzas Armadas. Un elemento importante que ahora la juventud no se da cuenta de lo que es eso. Porque en ese tiempo el pueblo lo que quería era libertad y democracia. Y fue realmente, como dice Fello Suberví, bajo ese liderazgo de José Francisco Peña Gómez. Yo recuerdo siendo un jovencito esas grandes manifestaciones en el puente de la 17, que aquella hubo un tiroteo grandísimo y todo el mundo tuvo que tirarse al suelo. Y como quiera siguió el PRD hacia adelante con aquel famoso acuerdo. Y yo veo esa práctica de unificar a la mayoría del pueblo dominicano siempre en busca de la libertad y la democracia. Lo hizo cuando vino el 5 de julio y después los 12 años de Balaguer. Y yo espero que así como continúa el destino de la República Dominicana, nosotros como partido pensemos siempre en ese norte, en ese origen y en esa dirección, preservar la democracia dominicana. Eso, una cosita nada más, en 30 segundos. Yulisa, me permite un segundo nada más. La eliminación de la participación de los generales y militares en la política, por Dios. Ese es otro factor de éxito democrático. La despolitización de la Fuerza Armada. Jóvenes, institucionalización. Jóvenes, mis queridos jóvenes. Antonio Guzmán. El tiempo no nos iba a dar en ningún momento, sabíamos que no iba a ser posible, pero hemos hecho una gran labor para que ustedes puedan disfrutar, por lo menos informarse de lo que significó la llegada del PRD a la República Dominicana. Muchísimas gracias a estos jóvenes que me han dado el privilegio de conducirlos y vamos a cerrar este panel para continuar con un próximo panel. Viendo este video, esta producción que la presidencia del PRD a través de la Secretaría Nacional de Comunicaciones preparó en ocasión de conmemorarse un aniversario más de la gesta revolucionaria y constitucionalista de la Revolución del 1965. El capitán Mario Peña Tavera se comunicó con el doctor José Francisco Peña Gómez al programa Tribuna Democrática de Radio Comercial, alrededor de la 1:30 de la tarde, quien difundió el inicio de la revuelta militar. Las masas populares se lanzaban a las calles en apoyo al movimiento constitucionalista que clamaba retorno a la constitucionalidad
y regreso de Bosch sin elecciones. La historia reconocerá la revolución del 24 de abril como la epopeya más noble y hermosa de este pueblo. Y a esa epopeya, con toda honra, estarán unidos el nombre de Juan Bosch, porque él representa el derecho y la legalidad de esa revolución, y el del PRD, que se lanzó a morir por la Constitución Democrática del 1963. Continuamos con este programa especial recordando el significado extraordinario para la sociedad dominicana de la llegada del PRD, la llegada triunfal del PRD en 5 de julio de 1961, que marca la historia política de este país en un antes y un después. Aquí estoy con un panel pues, muy lindo, muy representativo de jóvenes talentosos, valiosos, que nos van a hablar del presente futuro del PRD. Ya vimos las raíces, ahora vamos a ver los frutos y las ramas. Tenemos a Joel Díaz, que es viceministro de la Juventud, distinguidísimo, y además presidente de la JRD. Tenemos a nuestro querido Tony Peña, que es el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano y con una tradición política de toda la vida. Tenemos a Junior Santos, que aparte de alcalde de Los Alcarrizos, pues también es presidente de la Comisión Conjunta de nuestro partido. Y finalmente a la distinguida, dinámica, eficiente, ministra de la Mujer y además encargada de la Secretaría Electoral del partido y otras funciones, Janet Camilo. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos. Gracias. Entonces, nos fuimos con Joel. Joel, ¿qué tú crees que significa el 5 de julio para la juventud, para el PRD y cuáles son los compromisos que ha tenido el PRD con la juventud? Mira, el PRD desde su inicio, desde su fundación, el 39 en La Habana, Cuba, fue fundado por jóvenes. Y cuando se peleó la Guerra de Abril también tuvieron jóvenes. Eso ha tenido un contraste de que la juventud se interese por el partido, pero no solo la juventud en sentido general se interese por el Partido Revolucionario Dominicano, sino que los jóvenes han sido tomados en cuenta en el PRD. Y solamente, para mostrar un solo ejemplo, la Ley General de Juventud la crea el Partido Revolucionario Dominicano y aquí está uno de sus ideólogos, que es el compañero Tomás Hernández Alberto, que fue el ideólogo de lo que fue la ley, de lo que hoy se conoce como Ley General de Juventud. Pero para hacer un recuento breve, en la convención del año 2009 el Partido Revolucionario Dominicano tuvo la oportunidad o le dio la oportunidad a 136 jóvenes en todo el territorio nacional a representarlo en materia municipal. Es decir, 136 jóvenes del partido fueron a los ayuntamientos a mostrar lo que en realidad es el PRD, pero no solo mostrar lo que el PRD, la oportunidad que el PRD ha dado, sino también inyectar sangre nueva en los cabildos. Pero también tuvimos en esa oportunidad la alcaldesa más joven de la República Dominicana, que fue la alcaldesa de La Guayiga, pero también tuvimos el diputado más joven, que luego se convierte en senador y luego se convierte en presidente de un partido político. Sí. Es decir, que el PRD ha sido la cuna del nuevo liderazgo y del liderazgo emergente en la República Dominicana. Ha sido el partido que estatutariamente, el primer partido que estableció, gracias al doctor José Francisco Peña Gómez, una cuota de participación para la juventud. El 25% para las posiciones internas del partido son para jóvenes y el 25% de las candidaturas congresuales y municipales, cuando se ha podido y se ha tenido la oportunidad, como es el caso del año 2009, fue también para candidaturas jóvenes en todo el territorio nacional. Es decir, que el PRD es un partido que le ha dado la oportunidad a los jóvenes, es un partido que ha creído en el relevo y soy de los que piensa y de los que ha dicho pública y privadamente que el ingeniero Miguel Vargas, presidente del partido, ha pagado muy caro el darle la oportunidad al relevo dentro del Partido Revolucionario Dominicano y en la sociedad en sentido general. Pero, para finalizar lo que ha sido la participación de la juventud, el PRD, todos saben que el PRD ha estado echando un gran pleito por la aprobación de la ley de partidos y la juventud no se ha quedado atrás. La juventud del Partido Revolucionario Dominicano ha estado luchando porque todos los jóvenes en sentido general tengan un 25% de participación en las boletas congresuales y municipales. Porque si bien es cierto que la juventud es el futuro de la República Dominicana, no menos cierto es que depende de lo que hagamos hoy y no de lo que hagamos mañana. Claro. El presente empieza ahora. Claro.
El presente empieza en este momento. Janet, ¿qué ha significado el PRD para las mujeres? Y ya partiendo de esa raíz, de ese momento extraordinario, floreciente, ¿no? En el panel anterior vimos una expresión muy importante que yo en mis investigaciones incluso he podido constatar. El PRD se formó a sí mismo a partir del llamado y del discurso. Por ejemplo, el primer comité municipal de San José de Ocoa no lo coordinó directamente la comisión de Ángel Milán. Fue al revés. Ellos llamaron a Ángel Milán y le dijeron, estamos organizados aquí, vengan a juramentarnos. O sea, el PRD viene de abajo hacia arriba. ¿Qué significa para la mujer? Mira, lo primero es que si el Partido Revolucionario Dominicano pudo enfrentar a una dictadura y nace precisamente para crear futuro y democracia, hoy más que nunca creo que el PRD puede enfrentar el presente y los retos que tenemos para colocarnos nueva vez en el centro del corazón del electorado dominicano. En ese sentido, estoy convencida que el PRD lo reconstruiremos las mujeres a nivel nacional, porque las mujeres en el Partido Revolucionario Dominicano hemos sido la masa militante. Lo más importante que tiene el PRD han sido sus militantes. Sus militantes son los que han llevado a los liderazgos y los que han sostenido las principales crisis del partido y no han permitido que el partido desaparezca. Cuando en el año 1982 el PRD llega al poder, el 17 de agosto, al siguiente día, creó Salvador Jorge Blanco la Dirección de Promoción de la Mujer, que cumplió el año pasado 35 años de creada. Porque el PRD llegó con mujeres también de La Habana, Cuba, y en La Habana, Cuba también estaban las mujeres construyendo ese instrumento de democracia que es el PRD. En la época del gobierno de Salvador Jorge Blanco, como abogada he dicho, que se dieron el primer bloque de grandes reformas legales al país, y entre ellos está el Código Civil Dominicano. Es en el periodo 82-84 que las mujeres por primera vez podemos abrir cuentas bancarias. Hasta el 82 ninguna mujer podía tener cuenta bancaria propia, tenía que ser a nombre del marido. Pero es en esa reforma que propicia el Partido Revolucionario Dominicano, donde también la mujer tiene la capacidad de tener domicilio profesional. O sea, hasta el 82, 86, nosotras como mujeres no podíamos tener una oficina de abogada ni un consultorio médico. Pero es en esa misma reforma electoral a un hombre que el hombre que fuera a nombre de él que tuviera ese consultorio legal o ese consultorio médico. Pero es en esa misma reforma del Código Civil Dominicano donde la patria potestad comienza a ser compartida. Hasta el periodo 82-84 la patria potestad lo tenían los hombres, o sea, las mujeres solamente paríamos y ustedes los hombres tenían todo el dominio de la patria potestad. Es en esa reforma que propicia el PRD que la patria potestad de nuestros hijos comienza a ser compartida. El Partido Revolucionario Dominicano es el primer partido en América Latina que habla de cuotas internas. José Francisco Peña Gómez, caminando el mundo, vio que había una tendencia en Europa y esa tendencia era que los partidos tuvieran organismos internos que propiciaran el acceso de las mujeres al poder y creó la federación. Pero no solamente creó la federación, antes de la federación estaba la rama femenina, porque el PRD siempre ha apostado a las mujeres. Y fue precisamente con la primera cuota de un 25% al interno del partido que José Francisco Peña Gómez lleva al Congreso a través de nuestros diputados y diputadas esa iniciativa. Y recuerdo como hoy, porque fui testigo, que José Francisco Peña Gómez subió al segundo nivel del Congreso Nacional y nos acompañó a las mujeres. Yo era de la juventud en esa época, pero acompañó a las líderes que estaban en el movimiento de FEDOMUSDE para ver qué diputado de lo de su bancada se atrevía a no seguir la línea de aprobar esa cuota de un 25%. Y es el Partido Revolucionario Dominicano el que tiene la primera vicepresidenta en el país. O sea, el partido que ha creado las condiciones para que la igualdad de género sea hoy un camino más sostenido y esté en la palestra pública dominicana y con hechos sólidos, ha sido el Partido Revolucionario Dominicano. Y te voy a decir para concluir que en las elecciones del 2010, el Partido Revolucionario Dominicano tuvo la mayor participación de regidoras a nivel nacional, 168 con la última reforma. Pero la última reforma a nuestros estatutos, que sucedió cuando Junior asumió la Secretaría General del partido, implicó que Miguel Vargas Maldonado y el partido se comprometieron con la igualdad. Y los estatutos del partido hoy vigentes y depositados en la Junta Central Electoral reza que en el Partido Revolucionario Dominicano hay la igualdad y que por ende en el próximo proceso convencionario los cargos selectivos internos del partido tendrán que mirarse desde la siguiente mirada, la paridad. ¿Qué significa? Que habrán hombres y mujeres ocupando
presidencia del partido a nivel municipal, a nivel de distritos municipales, pero en la alta jerarquía del partido también tendremos que promover. Entonces habrá mujeres jóvenes y habremos otras que no seremos tan jóvenes, pero que seguiremos trabajando para que esa democracia que comenzó a forjarse hace 57 años siga siendo la esperanza de los dominicanos y las dominicanas, un futuro cargado de compromiso. Ese es el PRD y esa es su militancia, solidaria, cariñosa, pero sobre todo comprometida con la memoria histórica de nuestro partido. Gracias, Yanni. Junior Santos, ¿qué ha significado para ti el PRD en términos de la municipalidad, del desarrollo territorial y de políticas sociales? Mira, el PRD no es más que la raíz de la esperanza. Y la esperanza se construye desde el territorio, desde la tierra. Es el PRD el que promueve la desconcentración. Es el PRD el que promueve las leyes que hacen que los ayuntamientos en República Dominicana empiecen a ejercer verdaderamente la administración desde los presupuestos. Ahora bien, todo lo bueno que ha llegado a la República Dominicana en materia de libertad, de democracia, es fruto de ese pacto social que hizo el PRD cuando llegó. Y el PRD cumplió. ¿Qué significaba ese pacto social? Ese pacto social significaba libertad y democracia, y el PRD le dio a este país libertad y le dio democracia. ¿Cuál es el reto que tenemos hoy? Y yo prefiero concentrarme un poquito en este presente futuro. Es que el PRD reconstruye ese nuevo pacto social y convertir ese desarrollo económico en desarrollo humano. Que esta democracia representativa se siga construyendo en democracia participativa. Y yo estoy convencido que con esta nueva construcción de este nuevo pacto social que el PRD está fabricando, que está haciendo desde abajo hacia arriba, el pueblo dominicano tendrá esta segunda ola que convertir a la República Dominicana en el referente más importante del desarrollo humano. ¿Inspirado en qué? Inspirado en la tesis, que alguna gente entenderán que era un simple eslogan de José Francisco. José Francisco, y Miguel lo ha promovido muchas veces en sus planes de gobierno. Miguel Vargas hablaba de primer empleo, hablaba de participación y hablaba de esta combinación público-privada. En síntesis, primero la gente no es un eslogan. Ese es el punto de partida de un gobierno compartido, valga la redundancia, en el cual la sociedad dominicana volverá a enamorarse del PRD cuando el PRD retome, como lo está haciendo en este momento, la construcción de esta propuesta, que nos llevará a hacer pacto concreto con relación al desarrollo territorial, que nos llevará a reformas fiscales integrales que le permitirán a la pequeña y mediana industria, a la pequeña y mediana empresa desarrollarse, que le dará a la República Dominicana un régimen de salud más incluyente, más participativo, que garantice a los que menos pueden salud de calidad. Y ese pacto social que hará de la educación dominicana un proceso como el PRD lo ha hecho. El PRD es el único partido que ha promovido realmente la escala social, donde no importa el estrato social del que tú vengas, el PRD te da participación. Y de repente, cualquier joven, no importa del campo, no importa la condición económica que pudiera tener, no importa el apellido, puede llegar a los elementos más altos del poder en la República Dominicana, y el PRD es el camino y la garantía para ese nuevo pacto social en la República Dominicana. Muchas gracias, Junior. El PRD es una escuela de democracia, sin duda alguna, la escuela de democracia más importante que ha existido en la historia de la República Dominicana, la más permanente, la de mayor continuidad. Ejemplo de ello es Tony Peña Guava, que se ha formado, nació en el partido, ha crecido, se ha desarrollado, y como un joven, hoy día maduro, que ha hecho mucho aporte al pasado y al presente y obviamente al futuro. Viendo esa perspectiva, perdona que lo diga, pero tú eres hijo de un milagro, porque Peña Gómez era un milagro. Entonces, ¿qué tú no puedes decir en relación a los retos, a las tareas del PRD en este momento, pensando hacia el futuro, ya en el cierre de este panel? Para decirte los retos que tenemos, primero tenemos que remontar un poco al pasado. Se ha hablado del proceso
en la cual nació el PRD en el 39, su oportunidad de llegar el 5 de julio, su participación sobre todo en la Revolución de Abril y la construcción de la democracia. Pero hay algún elemento importante que el pueblo dominicano tiene que conocer. El 80-90% de las leyes fundamentales de la República Dominicana salió de los congresos del Partido Revolucionario Dominicano. Código Financiero y Monetario, Código Civil, Ley de Medio Ambiente, Ley de Seguridad Social, Ley de Protección a las Mujeres, Ley de Cuota a la Mujer, Ley de Cuota a la Juventud, los parques nacionales, las áreas protegidas, la ley, por ejemplo, que consigna un 10% a los ayuntamientos, correcto, la descentralización. Correcto. Recuérdate que la República Dominicana es un país pequeño. ¿Quién cambia la fisonomía orgánica del país territorialmente? El PRD. Las últimas provincias, por decirte un caso, en el año 82, la provincia de Monseñor Noel, la provincia de Monteplata, después posteriormente la provincia de San José de Ocoa, hasta la descentralización de la antigua capital, sí, hoy convertida en municipio, en provincia de Santo Domingo con 7 municipios. Correcto. Entonces tú tienes hasta en la última parte del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano una ley fundamental que hoy en día prácticamente es un debate que existe en el país, que es la ley migratoria, es una hija también del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces las leyes fundamentales que este país ha podido tener para poder crecer como un país en crecimiento son hijas legítimas del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Hacia dónde debemos ir el PRD? Bueno, tenemos que de nuevo conquistar espacio, recobrar nuestro caudal político, convertirnos en el partido que pueda decidir las elecciones en el año 2020 y ganar solo totalmente en el año 2024, pero tenemos un aporte importante que hacer a esta sociedad. Nosotros hemos dicho, como lo decía Yané Camilo, que debe haber una paridad entre los hombres y las mujeres. Eso no puede ser un enunciado. Nosotros tenemos un compromiso con la juventud y las mujeres de que en este año 2020 la mitad de esos congresos tengan que ser compuestos por hombres y mujeres jóvenes. Pero también tenemos un compromiso de que a partir del año 2020, la mitad de todo el esquema burocrático que es el Estado Dominicano tiene también que ser hombres y mujeres jóvenes. Nosotros no podemos solamente ser denunciados. Así como nosotros pudimos lograr primero un 25% para las mujeres, por un 33%, respetado por todos los partidos políticos, así tenemos que lograr que el año 2020 pase igual que como pasa en España, que más de la mitad, inclusive, del gabinete del presidente de ese país son de mujeres. Lo va a repetir en México ahora. Entonces, pienso que esa es la tarea fundamental que tenemos nosotros como meta establecida y trabajar para juntos consolidar un partido que a pesar de que tiene 8 divisiones, ha sabido surgir y resurgir. Que nadie le quepa la menor duda de que lo mejor del PRD está por venir. Muchas gracias. Un aplauso. Lo mejor del PRD está por venir. Con esas palabras concluimos este extraordinario programa y nos comprometemos con ustedes a continuar haciendo estos programas especiales. Voy a atreverme a decir, viene uno muy especial sobre la trayectoria de nuestros funcionarios en el actual gobierno, los cuales están haciendo una extraordinaria labor. Especialmente el compañero presidente y ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, con el cual los tendremos en programas especiales muy pronto, que van a hablar de su trayectoria y van a ver incluso cosas nuevas que no han visto de su trayectoria política y su trayectoria personal. Muchas gracias por estar aquí. Como decía Junior, el 5 de julio es la raíz. Aquí tenemos frutos, ramas y hay mucho PRD para el futuro, porque es el partido, si lo sigue siendo, de la esperanza de los jóvenes y las mujeres y de las oportunidades. Muchas gracias.